Te tengo todos los estrenos de HBO Max y Amazon Prime Video. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué plataforma estrena mejores series y películas? Bueno, tenemos en estos estrenos algunas que otras películas y series que creo les va a agradar a muchos, series de fantasía, películas buenardas y más. Por cierto, recuerda que subimos estrenos todos los meses, así que suscríbete si deseas estar informado. Sin más que decir, comencemos con los estrenos de HBO Max. Los plomeros de la Casa Blanca. Esta miniserie ya se estrenó, tiene 5 partes y cuenta la historia real de cómo los propios saboteadores políticos de Nixon y los autores intelectuales de Watergate derrocaron accidentalmente la presidencia que estaban tratando de proteger. Succession. La serie ganadora del Emmy culminará sus episodios del 6 al 10 a partir del 1 de mayo, que por cierto ya pasó. Si aún no te la has visto, déjame decirte que es una serie que sigue a una disfuncional familia que controlan una de las empresas de medios de comunicación más importantes del mundo. Bueno, los problemas llegan cuando se plantea quién será el sucesor del patriarca. Los otros dos, temporada 3. Aquí seguiremos a dos hermanos en plena crisis de los 30. Ellos deciden subirse al carro de la fama de su hermano pequeño, quien es estrella del pop y uno de los influencers del momento, pero también su madre es famosa, menos ellos. Unicornios Eternos Guerreros. Serie de animación para adultos donde seguiremos a un equipo de héroes antiguos que protegen al mundo de una fuerza siniestra. A ambos lados del abismo. Miniserie alemana de crimen donde una agente de policía se ve abocada a una catástrofe inevitable después de que el eliminador de su hija sea puesto en libertad antes de tiempo. Spy Master. Serie de acción donde se nos narra lo siguiente. Con solo una oportunidad de mantenerse con vida, un hombre utiliza un viaje diplomático a Alemania como trampolín hacia los Estados Unidos. German Genius. El 23 llega una serie de comedia alemana donde seguiremos a Ramadán, quien convence a Gervais para que le dé los derechos de una adaptación alemana de Extras. Sin embargo, mientras intenta llevar el programa de producción, se topa con el hecho de que los alemanes no son particularmente conocidos por su humor. Shazam, la furia de los dioses. Llega Shazam 2 a HBO Max. La historia nos narra la vida de Billy y sus compañeros, quienes recibieron poderes de dioses. Ellos están aprendiendo a compaginar sus vidas de adolescentes con sus alter egos superheroicos, pero eso no es todo, pues tendrán que luchar con unos antiguos dioses que quieren de vuelta la magia que les robaron. Gremlins, secretos de Mogwai. Serie que cuenta la historia de cómo Sam Wing encontró a Gizmo cuando era joven. Su objetivo es devolver a Gizmo a su familia y encontrar un tesoro legendario. No me gusta conducir. Serie de comedia española con 6 episodios y se nos narra la experiencia de sacarse el carnet de conducir más allá de los 40 años. Reality. El 29 llega una película basada en hechos reales donde una antigua especialista de inteligencia estadounidense recibe la sentencia más larga por la divulgación no autorizada de información del gobierno a los medios sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016 a través de una operación de correo electrónico. Antes de pasar a los estrenos de Amazon Prime Video, quiero pedirte un favor. Si este video es de tu agrado, deja tu me gusta y suscríbete si deseas estar al tanto de los últimos estrenos. Prosigamos. Halloween Kills. Ya se estrenó esta película de terror en la que Michael Myers regresa. Minutos después de que sus enemigos lo dejen encerrado, él sale ileso nuevamente causando el terror. Hasta la madre del Día de las Madres. Película mexicana de comedia que cuenta la historia de una pareja de recién casados cuya relación está en peligro cuando deciden juntar a sus familias para celebrar el Día de las Madres. Irati. Ese mismo día tendremos disponible una película española de fantasía donde el cristianismo se extiende por toda Europa mientras las creencias paganas desaparecen, pero Eneko, nuestro prota, debe recuperar el cuerpo de su padre y para eso cuenta con la ayuda de una pagana en un extraño bosque. Alice, querida.
Alice vive con su novio Simón, quien la mantiene en un estado de parálisis por el constante mal psicológico que sufre. Durante unas vacaciones es intervenida por sus amigas, quienes buscan abrirle los ojos de su realidad. Shut In. En esta película se nos cuenta esta historia. Al ser encerrada por su expareja en la despensa, una madre con sus hijos debe encontrar un escape y protegerlos de un peligro inminente. The Sound. La agitada vida de un padre con su familia se ve alterada cuando su ex esposa aparece con su hijo adolescente. El joven se ha ausentado de la escuela durante meses, está distante y muy enojado. Air. Arriba esta muy buena película del 2023 que cuenta la historia de la marca Air y de Michael Jordan. Fear the Walking Dead temporada 8 finaliza este spin-off de The Walking Dead en formato de precuela, ambientado en la ciudad de Los Ángeles y centrado en una familia que debe sobrevivir a los comienzos del apocalipsis zombie. Mi suegra me odia. Clara, una mujer extremadamente limpia y ordenada, está por conocer a su suegra. Clara busca obtener su aprobación, pero al conocerla se da cuenta que son dos polos opuestos. Terrifier 2. También tendremos disponible esta película de terror estrenada en 2022, que la verdad es un poco fuerte, pero si tienes estómago y te gusta la salsa de tomate, te la recomiendo. Island. Serie de fantasía donde seguiremos a una chica arrogante que es enviada a una isla para trabajar como profesora. En la isla, la chica es atacada por fantasmas de forma misteriosa y conoce a Van, un cazador de fantasmas que la ayuda a lidiar con estos encuentros sobrenaturales. Devotion, una historia de héroes. Esta producción narra la historia de una pareja de pilotos americanos que arriesgaron su vida durante el conflicto de Corea y se convirtieron en los pilotos más famosos de la Marina norteamericana. Dear Grave. Serie de fantasía que sigue a tres amigos que descubren un fantástico mundo en el que un monstruo está sometiendo a todas las criaturas. El prota es el único que puede detenerlo, pero inicialmente no quiere asumir el papel de héroe. La Gran Tormenta. En esta película con Sophie Turner, Jane y Paul tienen que luchar por sus vidas al ser los únicos sobrevivientes después de que un avión se estrellara en una remota montaña cubierta de nieve. Juntos tendrán que poner todo de su parte para salvarse de la naturaleza salvaje. Por cierto, en la tienda estarán disponible el 25 de mayo la película de Mario Bros y Scream 6, así que si tienes unos ahorritos podrías comprártelas o toca ir al cine. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya servido esta información. Sin más, yo me despido, un abrazo fuerte, hasta mañana o quizá otro día.